que necesitas. Motorbelt, el grupo Motoaventura. Te ofrecemos mantención y reparación de vehículos, venta de repuestos e insumos de la mejor calidad, diagnósticos electrónicos, la inspección de precompra de vehículos y motos, entre otros. Todos nuestros servicios de mantención y reparación incluyen desinfección de habitáculo. Motorbelt es responsabilidad, confianza y sustentabilidad ambiental. Somos una empresa 100% local con más de 20 años de presencia en el país. Ven a conocernos a Argomedo 732 en Osorno, frente a Motoaventura. Conoce la oferta académica y matricúlate online en Santo Tomás Osorno. Contamos con 23 carreras, 5 de universidad, 6 en el Instituto Profesional y 12 carreras en el Centro de Formación Técnica. Este último adscrito a gratuidad a partir de 2021. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Santo Tomás Osorno. Llama al teléfono 642 22 8200 o ingresa a www.tupuedes.cl. Te esperamos. En Santo Tomás, tú puedes. Las tardes comienzan con nuevo gusto. Estamos aquí para acompañarte en el regreso a tu hogar. Te conversaremos y contaremos todo lo que te interesa saber, porque este espacio es de todos y para todos. Aquí comienza Punto de Encuentro, un lugar donde cada uno es parte y todos somos Radio Sinergia. Muy buenas tardes, queridos amigos de Osorno. ¿Cómo están? Aquí comienza Punto de Encuentro en tu casa, como le hemos denominado ya estos últimos 7 meses. Querido amigo Orlando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, sí, hola. Y un saludo cordial a todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan en tarde a tarde aquí en Punto de Encuentro, donde achicamos la tarde, conversamos, escuchamos música y hacemos más cortita esta hora para ustedes. Estamos contentos porque bajó un poco el COVID está en el día de hoy. No sé si eso se va a mantener, pero al menos hay una buena noticia. En todo caso, seguimos siendo la segunda región más contaminada del país, después de Magallanes, obviamente. Exacto. Así que hay que ponerse las pilas. Y saludamos también a nuestros amigos que nos auspician en el día a día. Y me refiero a Motorbelt, al multiservicio de Osorno, que está ahí en Argomedo 732, ahí donde sabe la Camila. Te ofrecemos mantención y reparación de vehículos, venta de repuestos e insumos de la mejor calidad. Y obviamente que son responsabilidad, confianza y sustentabilidad ambiental. Ven a conocernos. Estamos ahí en Argomedo 732. Y también saludamos a nuestros amigos de donde imprimen al tiro, Camila, ¿no? Sí, donde siguen imprimiendo al tiro nuestros queridísimos amigos de Imprenta Printus, porque ellos siguen trabajando como siempre con la mejor tecnología e imprimiendo con la mejor calidad. Maquena 648 a 1,4 cuadras de la Plaza de Armas. No vaya porque estamos en cuarentena, pero puedo ubicarlo a través de todas las redes y a través de teléfono para que ellos impriman lo que usted necesite. Y a quienes echamos de menos, querido amigo Orlando, que los recordamos y nos da hambre. No los nombres, me da hambre. Da hambre, ¿cierto? El tiro del Piero no, Restaurante. Y más aún hoy día viernes, fin de semana, imagínate. Esta pandemia cambió definitivamente. Sí, es verdad. Pero hacemos fuerza para que lleguen nuestros amigos y estemos de nuevo con Del Piero Restaurant, que nos sigue acompañando y les sigue recordando que ellos están ahí y que no han desfallecido. Siguen esperando porque le van a ganar a la pandemia, igual como le vamos a ganar nosotros. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, y lo anunciamos, sí, lo tenemos en el recuadro, lo anunciamos toda la semana, hoy día también. Está con nosotros el senador José Miguel Insulza. Senador, buenas tardes, muchas gracias por tomarse su tiempo por estar con nosotros acá. No, muchas gracias por invitarme, como comentábamos antes del programa, estamos un poco lejos, ¿no? Como a 3.000 kilómetros de distancia, pero de todas maneras es grato estar dentro de Chile con buenos amigos, así que los saludo con mucho afecto. Igualmente. Gracias, senador, por la deferencia de estar tan lejos y venir a conversar con nosotros. Eso es como nos acerca la tecnología. Sí. Yo estoy a pocos kilómetros de la frontera con Perú, como ustedes saben. Estoy en mi oficina aquí en la ciudad de Arica,
pero aquí también todo el mundo aquí también estamos en cuarentena, también las cifras no bajan mucho, somos de las más altas del país en proporción, pero bueno, ahí vamos adelante. Es verdad, es verdad. Bueno, para quienes no conocen al senador José Miguel Insulza, yo les voy a hacer una pequeña biografía del senador. Me corrige si me equivoco en alguna parte, senador, porque estudió toda su enseñanza básica y media en el St. George College de Santiago. Entró a estudiar Derecho en la Universidad de Chile, donde se tituló de abogado. Además, tiene una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Michigan y ha trabajado como profesor en las universidades católicas, Central y de Chile. En su carrera política parte de los años 70 cuando participó activamente en el gobierno de Salvador Allende, donde trabajó como asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y para el golpe militar se encontraba fuera del país, producto por lo cual no pudo volver a ingresar a Chile, residiendo varios años en Italia y luego en México, donde trabajó en diferentes universidades. Con el retorno a la democracia en 1990, asumió un rol importante en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego, en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, asumió como subsecretario de Relaciones Exteriores y meses más tarde asumiría ya el cargo de ministro, donde realizó importantes gestiones a nivel internacional. Y en 1999 asumió como ministro secretario general de la presidencia. Ya en marzo del 2000 asumió como ministro del Interior del gobierno de Ricardo Lagos. Y finalmente en 2005, y luego de unas convulsionadas elecciones y teniendo en contra a Estados Unidos, asumió como secretario general de Organizaciones de Estados Americanos, la OEA, cargo en el que fue reelecto en el 2010 y que desempeñó hasta mayo del 2015. Finalmente, en las elecciones parlamentarias del 2017 se presentó como candidato a senador por las regiones de Arica y Parinacota, asumiendo el 11 de marzo del 2018. Y actualmente pertenece a las comisiones de Relaciones Exteriores, Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios y la Comisión de Seguridad Pública, la cual preside. Cortito, pero bien, senador. Mire, la verdad es que el único cambio hoy día es que ahora presido zonas extremas. Ya no estoy en relaciones exteriores, estoy en defensa. Ahí hay el pequeño. Y en gobierno interior, pero todo lo demás está perfectamente bien. Ahora, muy larga mi carrera, como usted la ha visto, demasiado tal vez. Y empezó antes incluso porque fui dirigente estudiantil todo el tiempo antes de salir de la universidad. El partido de joven entonces, en la esa política. época lo que ahora es la Unión Nacional de Estudiantes, se llamaba la Unión de Federaciones Universitarias, y yo fui presidente de ella en los años 60. Sí. Y también fue fuera de eso está todo perfecto. Senador, y también fue miembro de la democracia cristiana en su juventud. Yo he militado en mi vida primero en la Juventud Demócrata Cristiana desde el año 61 hasta el año 69. Desde el año 69. ¿Eso fue por herencia del San George? No, mire, fue por convicción. En realidad, mi curso de colegio tiene la particularidad de estar formado por casi puros profesionales, muy pocos políticos, pero somos dos políticos conocidos. Del curso. Carlos Larraín y yo. Ah, también. Carlos Larraín era compañero, compañero. Hasta nos sentamos en el mismo banco alguna vez, en algún momento. Sí. Pero Carlos Larraín se dedica a criar ovejas. Bueno, pero cada uno se dedica, yo me dedicaba a otras cosas, me dedicaba a vivir mucho en el extranjero, por ejemplo, en los últimos años, pero sí fuimos compañeros de colegio con Carlos. Hasta podría traer, si hubiera preparado esto, podría traer una foto que lo compromete, que está ahí, porque era el más chico del curso. ¿Sí? Senador, y digamos que de ahí usted está en la democracia cristiana y se pasa al movimiento más de izquierda de la DC, que es el MAPU. Al Movimiento de Acción Popular Unitaria, hacia el MAPU, al cual como que ingresé a fines del 69, pero como me estaba yendo becado a estudiar en Estados Unidos, a la Universidad de Michigan, como se recordaba acá, después ya en realidad empecé a militar ahí el año 71, a mediados de 71. ¿No? ¿Y no llegó capitalista desde Estados Unidos? Mire, ¿Llegó más socialista? ¿Cómo fue el impacto de eso? Mire, la verdad es que yo Estados Unidos lo conocía, es un país en el cual he vivido mucho, ha cambiado bastante, tengo mucho respeto por él, pero yo soy un socialdemócrata, no he sido nunca procapitalista, francamente, pero tampoco he estado por el socialismo de Estado, ¿no? Socialdemócrata quiere decir democracia y socialismo. Socialdemócrata quiere decir partidario de un Estado social y democrático de derecho. Podemos entrar a discutir lo que es eso después. Pero significa propiamente que nosotros, naturalmente, dentro de un sistema de economía que la gente existe un sector privado importante,
consideramos que el Estado también juega un papel importante en la innovación y en la promoción del desarrollo, y al mismo tiempo tiene que hacerse cargo de los principales problemas de la gente. La verdad es que es decir, hoy día no se consigue un Estado en que los particulares se preocupen de la educación, la salud, el transporte público, la vivienda, la seguridad pública, etc. Ese es un rol, ahora puede el que quiere optar por eso en el privado puede hacerlo, pero son todas obligaciones de un Estado. Los estados socialdemócratas son conocidos en el mundo, se sabe cuáles son, y no les va mal, ¿eh? Crecen muy bien económicamente y tienen un nivel de desarrollo bastante alto. Como Alemania. Yo diría los principales son los nórdicos, ¿no? Los nórdicos en general. ¿Sabe por qué a mí me gustan los nórdicos en realidad, Camila? Porque son estados que llegaron al socialismo democrático sin pasar por periodos terribles de crisis. O sea, Alemania pasó por lo que ya sabemos, ¿no? Periodos terribles. La Alemania, que era el país que tenía antes de la Segunda Guerra Mundial, el de la Primera Guerra, sí, antes de la Segunda Guerra Mundial, antes en realidad de los años 20, hace 100 años tenía el Partido Socialdemócrata más fuerte, entonces fue muy dramático. Los países nórdicos, en cambio, fueron evolucionando mucho más lentamente, más tranquilamente, y eso es un modelo que son muy interesantes para todos, con una salvedad, ¿no? Que si quieren la digo al tiro para que no... después. Mire, la salvedad es que en Chile todo el mundo dice que quiere eso, pues. Es decir, todo el mundo dice que quiere vivir como los daneses o los suecos. Entonces podemos tener educación para todos por igual, tenemos salud, un sistema de salud público para todos, tenemos un excelente sistema de transporte, tenemos, qué sé yo, buenas pensiones, buenas remuneraciones, y la tasa de participación del Estado en el Producto Geográfico Bruto es más de un 50%. Claro, pero trabajan. En Chile es un 21%. Claro, pero el problema que estamos es mucho más alto y están dispuestos al sacrificio personal. Exacto, bueno, porque finalmente el resto lo disfrutan muy bien, pues. En cambio, en Chile nosotros seguimos convencidos de que le podemos ofrecer eso a la gente con un 21% del tamaño del ingreso nacional en manos del Estado, y eso no es posible. O sea, queremos vivir como los europeos hasta que nos tocan el bolsillo. Exacto, queremos tener impuestos más bajos que los norteamericanos, que son bastante bajos, y al mismo tiempo tener todas las facilidades que tienen los europeos. No se puede. Es un cuento de campaña, esos son cuentos de campaña, no funciona. Ya, pero ahí estamos hablando del socialismo moderno, ¿no es cierto?, del Partido Socialista Moderno, porque nace, ¿no es cierto?, a raíz o abriga la filosofía marxista, la que después, ¿no es cierto?, va desalojando y coloca dos conceptos bastante fuertes, que sería el socialdemocracia y socialdemocrático, en el fondo lo que estamos conversando. ¿Usted cree que Joaquín Lavín es un socialdemócrata? ¿Quién? Joaquín Lavín, pues mire, es que hay una cantidad de gente en el mundo capitalista de hoy, en nuestro país, que le encuentra pésimo que la gente esté sufriendo como sufre y tenga los problemas que tiene. Entonces quiere un Estado que en realidad le garantice la propiedad y todo lo demás, pero que de alguna manera le llegue eso también a los otros. Eso no, esto es lo que en los tiempos del presidente Bush en Estados Unidos se llama el conservadurismo compasivo. O sea, usted da. No, en otras partes no es que dé. O sea, hace un rato atrás yo escuchaba al ministro de Hacienda diciendo que tenían que hacer una muy importante reforma tributaria que simplificara los impuestos. Así es. Nada más simple que un 19% de IVA, pues. Pero lo pagamos todos igual. Parejo. Entonces, en un Estado realmente democrático, la gente debería pagar impuestos progresivamente según la cantidad que gana, partiendo desde cero para los que ganan menos y llegando, bueno, mire, estamos en el periodo neoliberal, llegan a 35, yo creo que debería pagar mucho más de impuestos, sobre todo sobre un determinado margen, ¿eh? O sea, el que gana 10 millones de dólares al año, no es que vaya a pagar el 80% sobre los 10 millones, pero sí sobre los últimos dos, sí, pues. Porque eso es una ganancia excesiva. Entonces, la tributación progresiva, a mi juicio, es un rasgo de un Estado moderno más igualitario. Senador, y no el regalo, no las donaciones de los ricos hacia los pobres. No, yo creo que esa limosna yo creo que no es poco digna.
es indigna para la persona. Senador, ¿usted cree que parte de esta problemática en términos de lo que estamos hablando de economía es lo que produjo el estallido social del 18 de octubre del año pasado? Yo creo que sí. Mire, yo creo que nosotros hicimos grandes logros, estaba hablando de los tiempos de la concertación, conseguimos cosas muy notables. Por ejemplo, cuando asumió el presidente Elwin, la pobreza en Chile era de un 43%. Hoy día es alrededor de un 10%, lo que no significa no es tampoco tan buena, debería ser menos, ¿no? Pero no es lo mismo pobreza que desigualdad. O sea, la gente mejoró su condición. Hay mucha gente que hoy que era pobre hace 2 generaciones atrás, una generación atrás, y ahora no lo es. Ahora tiene suficiente como para vivir, pero no tiene suficiente como para vivir de la manera que el nivel de desarrollo de la sociedad chilena le debería permitir. Entonces tenemos una situación en que el hombre o la mujer que trabajan ganan más que antes, claro. Y muchas veces en un hogar hay un padre, una madre y un hijo que trabajan, y con eso, con salarios bajos, consiguen tener una condición relativamente buena. O sea, un garzón en un buen restaurante, por ejemplo, hoy día, esta es una cifra real, gana un salario mínimo, 32, 320 y 500, pero con propina llega aquí a 600 o 700. Claro. Ahora, sí, lo que pasa es que esa gente todavía vive en una condición que cualquier cosa que ande mal, cualquier problema que tenga, que de pronto se enferma uno de los miembros de la familia y no puede trabajar más, o se jubila uno, o asaltan a uno, o para ponernos más modernos, viene la pandemia y se lleva la pega, porque se acabó el trabajo. Esa gente está en condición de tremenda vulnerabilidad. Y esto provoca en la sociedad una sensación de injusticia que creo que es muy grande. Pero en ese sentido, senador, ¿no cree que la cifra y lo que se hablaba de esta famosa clase media eran cifras engañosas? Realmente no es una clase media, porque podemos hablar de que 600, 700 mil pesos es un sueldo alto en comparación al sueldo mínimo que tenemos en este país, que es bastante bajo, pero el costo de la vida es mucho más alto, y si colocamos ya 600, 700 mil pesos, no da para vivir tampoco, no, sobre Camila, todo en capitales. Entonces, es una cifra de la clase media engañosa, decir, miren, no tenemos pobres, pero tampoco están en buenas condiciones. Porque la categoría es bastante discutible. Fíjese usted que el promedio de ingreso del país, yo voy a hacer un alcance después, pero es más o menos $25.000 al año. 25.000 al año, usted multiplicarlo por 8, como 1.600.000, como 1.000.000, algo así como 1.500.000, 1.750.000, algo así, no sé, por ahí. Bueno, pero la gente no gana eso, gana mucho menos que eso. Y esa cifra usted la encuentra ¿dónde? Si ya pone la cifra en el lugar, en la escala de ciudadanos, está como en el 12% de la gente, de la población. O sea, el primer decil, o el último decil, tiene una remuneración un poco superior al promedio nacional. Y al mismo tiempo he dicho que tenemos un 10% de pobres, pues. Entonces, si tenemos un 10% por abajo y un 10% por arriba, quiere decir que el falso calificativo de clase media le cae al 80% de los chilenos, pues. Y la verdad es que sabemos, la realidad que esto oculta es que muchos hogares chilenos, donde trabaja un solo familiar, tienen remuneraciones de 400.000 pesos mensuales. Si el promedio del salario en Chile es muy bajo. Entonces, eso es lo que hay que corregir. Claro. Además de que hay otro factor de desigualdad que es fuerte también, que es la calidad de los servicios a disposición de las personas para sus problemas fundamentales. Pero senador, en esa lógica, me da la sensación de lo que se ha visto, porque se ha dicho mucho los últimos, no sé, 10 años, que Chile ha crecido mucho económicamente, pero a la larga y producto entre el estallido social y la pandemia quedó más en evidencia que ha crecido, pero para 5 familias en Chile. Entonces, daba la sensación de que a fin de año se veían los números finales simplemente de Chile creció, sí creció, pero los pobres siguen siendo más pobres. Y solo se están enriqueciendo estas 5 familias de Chile. No es cuestión de 5 familias, no nos engañemos. Porque figurativamente hablando, yo diría que en realidad ha habido mucho crecimiento, ha salido de la pobreza, pero hoy día la distribución debería ser mejor. La distribución del ingreso, la pobreza no es lo mismo que la desigualdad. Porque usted imagínese que decíamos antes que
el 40 y tanto por ciento era pobre. Porque, por ejemplo, el 40% de la gente ganaba, vamos a poner una cifra inventada, 1.000. Y la tasa de pobreza estaba un poquito más arriba. Y había unos que ganaban 10.000 o 20.000. 10.000. Bueno, si suben todos igual, todos subimos igual. En igualdad, todos aumentamos. Entonces usted que ganaba 1.000, ahora gana 1.100. Y yo que ganaba 10.000, ahora gano 11.000. Pues. La diferencia entre 1.000 y 10.000 es mucho menor que la diferencia entre 1.100 y 11.000. Por lo tanto, la brecha aumenta. Si todos ganan, si todos suben por igual, la brecha aumenta. Y la gran proeza de una sociedad no es mantener estable la desigualdad. Si en Chile se ha mantenido estable la desigualdad en términos de los cálculos de distribución del ingreso, es cómo los sectores de más abajo suben sustantivamente en el Producto Nacional y se acorta la brecha, y se acortan las brechas. Eso no es fácil. Mire, hay un famoso economista, ustedes lo oyeron nombrar, de origen asiático, Mohamed Yunus, que es el que más ha estudiado la pobreza. Él afirma que, por ejemplo, en la primera década de este siglo, no recuerdo si la primera década de este siglo o a caballo de la última, pero él pone un periodo así, digamos la primera década de este siglo, la pobreza en el mundo, los pobres en el mundo se redujeron en 1.000 millones. Hay 1.000 millones menos de pobres en un buen tiempo económico. La mitad eran chinos. La mitad de ellos eran chinos. Por eso que China importa tanto y crece tanto, ¿no? Porque incorpora cada vez más gente a la economía. Pero la desigualdad en China aumentó. La desigualdad en China aumentó. Porque el tema no es, repito, el tema de la desigualdad no es igual al de la pobreza. Pueden haber muchos pobres, pueden haber mucho menos pobres en un país, en un país profundamente desigual. Y ese es el problema que Chile ha enfrentado, y que como usted lo puso muy bien, no lo puse yo, en los últimos 15 años, yo creo que los primeros 4 gobiernos de la concertación de Partido por la Democracia cumplieron una función muy fundamental. Restablecieron la democracia, pusieron a crecer al país de nuevo, ampliaron sustantivamente los servicios públicos, pero de pronto creo que nos sentamos a contemplar la obra realizada. Y el progresismo no se puede permitir sentarse a contemplar la obra realizada, tiene que estar pensando siempre cómo la mejora más, pues. Entonces usted se encuentra ahora con que gente de derecha dice que fueron los mejores años de la historia de Chile, si ellos eran oposición. Y en cambio nosotros estamos profundamente insatisfechos, porque creemos que las cosas se pararon y que deberíamos haberlas mejorado mucho más. Senador, esa insatisfacción que usted señala también se dio en este estallido social. La pobreza, ¿me escucha bien, senador? Sí, le escucho, que estoy con audífonos que me he dado cuenta que es bueno, pero estoy poco acostumbrado a usarlos, por eso que me los toco acá. No estamos bombando la cabeza, ni mucho menos. No, por favor. Le estamos golpeando los oídos. No, está muy bien. No, por bien. Senador, Chile fue un país, y éramos un país muy, pero requete contra pobre. La década del 70, recordemos, ¿no es cierto?, que el expresidente Salvador Allende hizo parte de su campaña regalando medio litro de leche a cada niño en el país. Eso refleja lo extremadamente pobre que era Chile. Bueno, salimos de esa pobreza, pero educamos también más a nuestra población y empezaron a cambiar. Esta pobreza de hoy es una pobreza relativa, en el fondo, si la vamos comparando con... Porque no estamos hablando única y exclusivamente de pobreza económica. ¿Dónde quiero llegar? Que en todo este periodo de bonanza que hemos tenido como país, donde fuimos creciendo y empezaron a aparecer otro tipo de dificultades, viene el estallido social y decimos, oye, por primera vez, en realidad crecimos, pero es un país que tiene desigualdades profundas. Pero más allá que eso, es un país que educamos y le creamos expectativas a la gente, y ese crecimiento no estuvo a la par con esas expectativas. ¿Eso todavía se mantiene? Es muy real lo que usted dice, don Orlando. Fíjese que Chile no ha tenido un buen crecimiento en los últimos 15 o 20 años. No ha tenido un buen crecimiento. Si usted mira algunas de las cifras anteriores a la pandemia y anteriores al estallido social, nosotros nunca en realidad nos recuperamos plenamente de la crisis del 2008. A lo mejor lo hicimos más que otros países han caído mucho peor. Pero nosotros efectivamente no tenemos hoy día
un crecimiento económico suficiente como para sustentar todas las cosas que la gente quiere hacer. El próximo año va a ser un año difícil, va a ser un año duro. Fíjese usted que el Banco Central, el último pronóstico del Banco Central es 8% de caída del producto para el próximo año, pero en realidad hay pronósticos del Fondo Monetario Internacional y de otros que hablan de 6%. Pero 6% de baja es mucho en un país en que finalmente la pregunta es ¿y quién se lo lleva? Porque alguien tiene que llevársela. Y la verdad es que en las condiciones actuales lo más probable es que no sean los demás arriba los que tengan que apretarse el cinturón. Y por esa razón es que es tan importante hacer los cambios tributarios y de otras cosas necesarios para que realmente los que paguen, esto no se trata de cambiar la economía entera, ¿sí? Se trata sobre todo de cambiar el modelo de distribución muy fundamentalmente, de manera que hacia abajo los ingresos sean mayores que lo que son hacia arriba hoy día. Y eso no sé si nuestros sectores de más altos ingresos están dispuestos a aceptarlo, pero tendrán que entenderlo. Pero quiero sumarle a lo mejor a esa insatisfacción que usted mencionó del sector, de lo que del estancamiento que a lo mejor se puede haber tenido en alguna época frente a lo que se hizo, porque estos problemas de desigualdad de distribución también van acompañados con un tema de que esta famosa clase media engañosa, que es este 80% que más o menos estamos hablando, está más cercano al 10% más pobre que al 10% más rico, porque esa es la realidad, donde el chileno, ese chileno que gana un poquito más a lo mejor, que puede vivir relativamente más económico, vive sobreendeudado también. Y va un tema también de, evidentemente, sí, la población se ha educado mucho más en los últimos 20 años, pero en base a un sobreendeudamiento también, porque hay que ser sinceros, si bien en su momento el CAE que hizo Ricardo Lagos, lo que vino a hacer a la larga fue endeudar a los estudiantes chilenos, salir con deudas y créditos de consumo millonarios al momento de salir a trabajar, donde no tenían opción en ningún banco, porque ningún banco les abría líneas de crédito, porque uno salía con 10 millones, 15 millones de deuda. Pero mire, yo creo, Camila, que lógicamente no es una crítica a esto, ninguno mucho menos. Uno tiende a mirar el gobierno más por las cosas que dejaron de hacer que por las que hicieron, ¿no? Entonces, yo por cierto, no voy a hablar de la inmensa obra de infraestructura que tuvo el gobierno de Ricardo Lagos y el de Eduardo Frei antes, ¿no? Pero sí de este tema, y usted tiene razón. O sea, yo creo que el gran tema ahí era cómo mandamos más jóvenes a la universidad, no cómo les cobramos más plata ni cómo los hacemos más pobres. Y la verdad es que la forma en que se empeñó fue un crédito que a mi juicio fue concebido equivocadamente, porque finalmente, como yo lo dije alguna vez, si yo tenía plata para mandar a mis hijos a la universidad, pagaba una cantidad que era 0%, porque pagaba con mi plata, ¿no? Si yo tenía un pasar más o menos bueno, pero no me alcanzaba, iba a mi banco y conseguía un crédito de consumo y pagaba un interés de un 3%. Y si yo no tenía nada, me daban el crédito igual, pero me costaba 6%. Y eso es lo que realmente, a mi juicio, y fue más... Además que era el crédito con aval del Estado. O sea, los bancos que le prestaban la plata no tenían por dónde perder, pues. No tenían por dónde perder, porque finalmente el Estado, si el señor no pagaba su crédito, igual, y yo creo que eso fue un error, pero lo quiero reiterar. Esto fue visto en su momento como un gran progreso, porque no olvidemos que desde 1990 hasta ahora, la población universitaria ha crecido 5 veces. Pues. Hoy día hay 5 veces más gente estudiando en la educación superior que la que había entonces. Sí, pero entonces, ganan mucho menos, sí, ganan mucho menos al momento de salir, sí. ganan mucho menos, sí, ganan mucho menos al momento de salir, entonces se está formando una cantidad de población cesante ilustrada, porque hay muchos estudiantes universitarios que salen y pasan no meses, 1 año, 2 años, 3 años sin pillar trabajo, y cuando pillan muchas veces en otros rubros. No estoy discutiendo con usted eso, estoy diciendo que esos son los problemas que hoy día es necesario enfrentar. Pero con todo respeto, el año 1990 esos problemas no existían. No existían. Cuando yo era presidente de la Unión de Federaciones Universitarias de Chile, me remonto 20 años antes, éramos en total 50.000 estudiantes universitarios en el país, pues. Entonces, esos problemas no existían. ¿Proyección? Claro, es cierto. Ahora, yo creo que desgraciadamente, además ya que estamos hablando de la educación superior, se adoptaron medidas completamente equivocadas respecto de las universidades, que permitieron que las universidades públicas no crecieran y sí crecieran las universidades privadas. Y eso realmente es bien lamentable, porque creo que hay espacio para que crecieran. Usted sabe que los jóvenes hoy día, es curioso,
Los jóvenes, incluso que van a colegios particulares hoy día, lo único que quieren es entrar a la universidad estatal. Eso, la universidad estatal debió crecer mucho más, por cierto que sí, se debió invertir mucho más en eso. Si finalmente en este país no hay una de las razones por las cuales crece poco, hay algunos estudios interesantes sobre eso, sobre por qué crece poco Chile, hechos por académicos extranjeros, no ni siquiera de académicos chilenos, y una de ellas es precisamente su escasa intervención o su escasa inversión en ciencia y tecnología, en desarrollo científico, en formación de profesionales, en formación de carreras medias. Así que yo estoy en mi región, en Arica. En Arica hay determinadas tecnologías que, a pesar de que hay muchos profesionales como usted, no existen. Para algunas cosas hay que mandar a buscar los técnicos a Iquique o Antofagasta. Y eso fundamentalmente por una errada concepción de ese tema que usted lo ha planteado muy bien. Y eso crea frustración. La frustración no es lo mismo que la pobreza. A lo mejor el joven vive en una casa que no es pobre, pero con una enorme frustración. Ahora, no hablemos además de errores que fueron graves, como por ejemplo la ampliación, la gratuidad de la educación pública y privada antes que fortalecer la educación pública. Y eso fue una decisión que se tomó, efectivamente. Yo no niego los errores. Lo único que digo es que estamos en un mundo muy distinto al que vivíamos hace 30 años atrás. No hay que juzgar la historia con el presente, sino con los ojos de la misma historia. Exacto, bueno, eso. Pero mire, cada generación tiende a juzgar la historia con sus propios ojos. Desde su propia perspectiva. Recordamos a nuestros amigos y amigas que estamos conversando en una interesante conversación con uno de los políticos más grandes del país. Viene y es como el baluarte y es como la cara visible de la concertación. Uno habla de José Miguel Insulza, hoy día senador, y inmediatamente lo lleva psicológicamente hacia los periodos de la concertación. Senador, vamos a ir a un pequeño corte y le dejo una reflexión. ¿Será cierto que una sociedad libre nunca corre más riesgo que cuando las expectativas aumentan más rápido que los resultados? Sí. Vamos a un pequeño corte. Vamos a conversar sobre eso, por cierto. Sí. Son las 19 horas, 2 minutos. En Safety Sur nos preocupamos por ti. Conoce nuestros productos para protegernos entre todos. Protector facial ultra liviano, fabricado con plástico ecológico PLA. Acrílico protector para atención a público, automontable en distintas medidas. Pediluvios para la entrada de edificios, oficinas o casas. Alcohol gel de 5 litros con certificación ISP, con glicerina vegetal para que no se te reseque la piel, sin fragancias ni colorantes. Escríbenos a contacto@safetysur.cl o búscanos en Facebook e Instagram como Safety Sur o por WhatsApp al +569 90 38 9301. Ese azul, no, mejor ese blanco. Y este es para 7. Pero este tiene más opciones. En Servimac.cl podrás encontrar todo lo que necesitas de un automóvil. Busca tu Toyota, Honda, Volkswagen, Skoda, Citroën, SsangYong, MG o un vehículo usado y cotiza directamente desde tu casa. También puedes encontrarnos en Facebook o Instagram para realizar cotizaciones o todas las consultas que necesites. Recuerda, te esperamos en Servimac.cl con las mejores marcas. En Servimac es mejor. La banda sonora de tu vida está en Radio Sinergia. ...104.5.
Estamos de vuelta aquí en Punto de Encuentro por la 104.5, también a través de radiosinergia.cl, conversando con el senador José Miguel Insulza, pero también seguimos acompañados de nuestros amigos de Motorbell, porque son responsabilidad, confianza y sustentabilidad ambiental, una empresa 100% local, así que sigamos apoyando lo local y que tiene más de 20 años de presencia en el país. Orlando, tú habías dejado una reflexión. Sí, sí, había dejado una reflexión, senador, porque quería cambiarle de tema, llevarlo a un tema, porque si bien es cierto, hemos ido avanzando un poco en la historia de nuestro país y cómo se ha ido construyendo la democracia y cómo hemos tenido logros, pero también hemos tenido errores que nos han pasado la cuenta. Y a lo mejor sin ver el futuro en algún momento, la cuenta nos pasó y nos dio fuerte el año pasado en octubre. Y eso, estas dificultades que se presentaron, se plasmó ahí, y la solución política, la solución que le dieron los políticos, fue una nueva constitución, como si la nueva constitución vaya a mejorar todos los problemas que en ese momento se plantearon y que siguen sin resolverse. Y empiezan a aparecer estas expectativas, estas expectativas que se le coloca a la gente, como si la constitución vaya, o la nueva constitución, vaya a ser la panacea para resolver todos esos problemas. ¿Eso va a ser así? Mire, yo lo diría de dos maneras. O sea, algo lo podría decir de manera muy simple y decir, mira, la constitución política lo que cambia es la política, cambia el diseño político del país, cambia la organización del país. La constitución finalmente, cualquier constitución, tiene que hacerse cargo de tres aspectos muy fundamentales. Primero, cómo se organiza el gobierno. Le voy a decir que hay algunos países como Suecia, por ejemplo, en que eso es todo lo que tienen de constitución, ¿eh? Lo que llaman una de las actas en las cuales se dice cómo se gobierna. No dice nada respecto a ninguna otra cosa. Perdón, no decía. Después, una segunda cosa, los derechos de las personas, ¿no? Y luego, por cierto, vienen los derechos políticos de las personas, así que el derecho, si requiere... Derechos civiles. Derechos, sí, perfecto, civiles me gusta más. Y luego vienen los derechos sociales, o los derechos económicos sociales, que son más recientes, pero que tienen que estar incluidos en una constitución también. Ahora, eso ya es un marco importante. Esa constitución no es lo mismo a la que usted tenga. O sea, se ha discutido mucho qué es lo que crea la nueva constitución. Entonces usted dice que la actual constitución, y hay gente que dice que es un Estado subsidiario. Yo decía, ¿dónde está? ¿Dónde dice que es un Estado subsidiario? Bueno, en muchas partes está claro eso. Fíjese usted, por ejemplo, existe un artículo 19, que son los derechos a todos que tienen todas las personas, ¿no? Algo así. Correcto, la persona tiene los siguientes derechos. Entonces usted dice, a ver, estará el derecho a la educación, así está precioso. Derecho a la educación, artículo 19, número 10, está, todo el mundo tiene derecho a la educación, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice el número 11? El número 11. El número 11 consagra la propiedad privada sobre la educación, pues. O la posibilidad, o sea, el derecho de todos, es decir, el derecho no es solamente a ser educado, sino a tener establecimientos educacionales como quiera y cuando quiera. Lo mismo dice respecto a la salud. Entonces, finalmente y por lo tanto es obvio deducir de eso que si el sector privado no es capaz de educarlos a todos, pues ahí tendrá que echar el Estado teniendo algunos colegios públicos. Y naturalmente los colegios públicos hoy día son cada vez menores, y los grandes colegios públicos, el Instituto Nacional, el APUNATE, ¿no? los mismos de nuestras ciudades, ¿no? Estupendos colegios, hoy han decaído brutalmente. Y lo mismo ha ocurrido con otras partes importantes de la sociedad. Entonces, la Constitución empieza a organizar eso, pero yo estoy de acuerdo con usted en eso, no es todo. No vamos a cambiar el sistema tributario en la Constitución, no vamos a cambiar las leyes sobre previsión en la Constitución, eso no va a salir en la Constitución. Eso supone un Estado y un gobierno en condiciones de hacerlo. Y eso no es fácil, ¿eh? Porque si usted entramos, Camila, en este largo grupo que son los sectores medios, por llamarlo de alguna manera, los que están entre el 10% de arriba y el 10% del de abajo, la pregunta es, bueno, ¿están dispuestas la gente a pagar más impuestos? Hay una cantidad de gente que cree que si ponen más impuestos los políticos se los van a robar, pues, y que no van a llegar a ninguna parte, y que esto solo va a aumentar para que el Estado siga siendo cada vez más desigual. O sea, tenemos problemas en esta sociedad que son mucho más complicados, y eso nos obliga en algunas cosas en la Constitución. ¿La desconfianza? Claro, pues, la transparencia, perdón. No, sí, mire, sí. Desconfianza, transparencia. Este filósofo
coreano que escribe en alemán y que le gusta tanto a los jóvenes, un chévere como usted, ¿no? Byung-Chul Chol, algo así. Entonces, tiene un libro fascinante, tiene unos libritos cortitos además, La sociedad de la transparencia. Y él dice claramente, ¿cuándo aparece la obligación de transparencia? Cuando se termina la confianza, pues. Porque antes usted confiaba. Por ejemplo, cuando yo llegué al Ministerio del Interior, había el servicio electoral dependía del Ministerio del Interior. Y era manejado por un señor llamado Juan Ignacio García, en el cual todo el país confiaba. Y el día de las elecciones, el subsecretario del Interior salía a los micrófonos y daba los primeros resultados, y todo el mundo político empezaba a moverse en función de que esos eran resultados buenos, que nadie se había robado nada. Y había confianza, eso se llama confianza. Hoy día esa confianza, querámoslo o no, por errores probablemente del mundo político, por la forma en que han crecido las cosas, etc., esa confianza ya no existe. Hay que tener un sistema que sea lo más transparente posible. La confianza es lo más fácil de perder. En ese contexto... es mucho más fácil de perder que de recuperar. Claro. En el contexto en que estábamos conversando de si la Constitución resuelve o no resuelve los problemas, estamos ciertos que usted dice que no va a resolver los problemas, porque la Constitución es un gran marco. Y ese gran marco, que en el fondo es casi como una especie de marco filosófico para dónde queremos apuntar y dónde queremos ir. El no resolver los problemas y las esperanzas de la gente que en el corto plazo, porque los políticos hay que reconocer que le quitaron un poco de presión, le quitaron un poco de aire a este estallido, diciendo, ¿no es cierto?, que iban a ponerse de acuerdo, y eso ocurrió el 25 de noviembre, y se firmó el acuerdo para realizar un primer acto, que sería entonces cambiar la Constitución. Y ahora estamos diciendo que esa Constitución, que ya estamos pronto, el pasado mañana tenemos que ir a votar, no va a resolver los problemas de partida. Hay problemas que se pueden resolver antes que otros, ¿no? Hay Ya. problemas que se pueden resolver antes que otros, creo yo, y los políticos son algunos de ellos. Y después, por cierto, por ejemplo, el tema de la desigualdad. Es difícil cambiar de la noche a la mañana la distribución del ingreso y decir, por ejemplo, que el salario mínimo, ustedes mismos han dicho, o sea, la gente no vive con 700.000, por favor, o sea, está bien, pero ya. Pero el salario mínimo es de 320.500, pues. Entonces, ¿cómo usted dice que vamos a aumentar el salario mínimo al doble, a 600.000? Bueno, hay una cantidad de pequeñas y medianas empresas que no tienen ninguna capacidad para subsistir mientras siguen teniendo esa cantidad. Las grandes no, ¿eh? O sea, no, ojo, el señor Luxich dijo hace algún tiempo atrás que hay que estar disponible a pagar el 500.000 pesos de salario mínimo. El año pasado dijo, hasta 1,5 millones, dijo. Porque no, es que las empresas que de ese grupo pagan a todos los trabajadores más de 500.000. A los secundarios no sé si a las empresas... A los contratistas. A los subcontratistas, no sé. Pero las empresas pagan eso, las empresas grandes. Lo que pasa es que hay mucho... Entonces, la estructura económica no da como para unarse, pero sí se puede aumentar sustantivamente eso y se puede complementar esto con un sistema tributario que realmente te permita disponer de más recursos para hacer igualdad desde el sector público. Ahora, es difícil también si no fuéramos a la pura subsidiariedad, es como complicado cambiar las pensiones, pues. Pero también hay una diferencia salarial. Perdón. Sí, que lo que quería decir que también usted menciona el tema del sector público, también hay una diferencia salarial abismante entre el sector privado y el sector público. Y además a eso se le suma el sector público, que en términos muy coloquiales está el tema de las contratas, los aplantes, y se dice coloquialmente, el aplanta es inamovible, y hay muchos aplantes que, reconozcámoslo, ya no están haciendo el trabajo como deberían hacerlo porque se centran en la seguridad de que no los van a desvincular. Porque sus pensiones son bajísimas. Pues yo acabo de mandar una carta a la ministra del Trabajo diciéndole, oiga, ministro, si van a hacer una reforma previsional, acuérdese, los trabajadores del sector público se quedaron atrás hace mucho, los jubilados del sector público se quedaron atrás hace mucho tiempo, pues. Mejor también a ellos las pensiones. Pero bueno, a lo que iba yo a decir que pero lo que sí se puede hacer, o sea, perdón, las pensiones son bajas. ¿Por qué son bajas las pensiones? Por las AFP, por todo, sí, pues, pero fundamentalmente porque los salarios son muy bajos, pues.
Los salarios Si son un bajos señor y gana, la participación, el ahorro personal es bajo también. porque si una persona ganó 400.000 pesos mensuales de toda su vida, no va a tener pensiones de 600. Pues. Entonces, Correcto. ese es el principal problema. Por lo tanto, esto naturalmente tiene que ser, si se quiere, paulatino, pero se puede hacer más rápido, por lo menos de manera, en un primer momento, para, si se consigue realmente igualar. Mire, en Suecia, la distribución del ingreso antes de impuestos no es demasiado distinta a la de Chile. Existen grandes empresarios, existen una serie de cosas, pero después de impuestos, la diferencia en Suecia se hace mucho menor, porque los ricos pagaron mucho más y los pobres pagaron mucho menos, o los que estaban abajo pagaron mucho menos. En Chile la distribución del ingreso no cambia después de impuestos. Sigue siendo igualmente desigual. ¿Por qué razón? Porque el IVA es la mayor parte del impuesto, pues. Y el IVA es un impuesto súper regresivo, pues. Senador, ¿qué le diría usted a los jóvenes, que obviamente los jóvenes son muy críticos hoy día, y que indudablemente le echan la culpa a todos los políticos de antes que dejaron el país tal como está? Y los culpan derechamente que ustedes no tuvieron la visión suficiente como para producir los cambios, y hoy día, gracias a ellos que estallaron, incluso con violencia, los políticos se empezaron a poner de acuerdo y a decir, oye, pasa esto. Pero le están de nuevo, otra vez aparece el factor desconfianza que estábamos viendo. ¿Qué le diría a usted como Yo le diría que político de día para? estudien lo que fueron los primeros 20 años de la historia de la historia de la democracia, y van a descubrir que son los años en que hubo mayores cambios en la historia de Chile. Nunca hubo más cambio y más progreso que en esos 20 años. Que después se perdió el paso, por cierto, y que el paso hay que retomarlo, pero que la verdad es que lo que ellos viven es infinitamente mejor que lo que vivieron sus padres. Infinitamente mejor que lo que vivieron sus padres. De todas maneras, pero ellos no lo conocieron. O sea, perdón. No, ahora, pero al mismo tiempo yo no los critico, porque como ustedes no lo conocían. O sea, si hoy día esos 5 veces más jóvenes van a la universidad, la mayor parte de las familias chilenas que tienen hijos en la universidad son primera generación. Así es. La mayor parte de los estudiantes, el primero de su familia que va a la universidad. Eso no pasaba desde hace muchos años. Por lo menos en mi familia, mi padre fue el primer universitario de la familia. En ese sentido, nunca volvemos al tema de la educación, falta fomentar la educación y no menospreciar la educación técnico-profesional que tanto se requiere hoy en día, porque se enfocó por mucho tiempo el profesional, se saturaron los mercados con los profesionales, está sobresaturado en todas las áreas, y se menosprecia y se sigue menospreciando al técnico profesional como que es inferior. Bueno, yo pienso lo mismo que usted, o sea, la verdad es que yo no entiendo nunca por qué no se ha hecho lo que se está haciendo ahora, que es aumentar sustantivamente la educación profesional, que es donde realmente está la posibilidad de que la gente progrese. Ahora, al margen de lo cual yo creo, Camila, que también hay que mantener un desarrollo importante en los estudios humanísticos. No creo que sea puramente cosa de aprender oficios para que una persona se incorpore plenamente al mundo de hoy. Pero sí estoy de acuerdo. O sea, hay una cantidad de carreras técnicas que están absolutamente subdotada. Voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos en este país, estamos en la punta en materia de energía, digamos, hidrógeno verde. Renovable. Estoy hablando de energía solar para decir lo que voy a decir. Energía solar. Pero energías renovables en general. Pero usted sabe qué pasa cuando hay que instalar los paneles para la energía solar. Hay que traer técnicos de Bulgaria. De Bulgaria vinieron los últimos técnicos a colocar paneles en las zonas de Atacama. Entonces, eso muestra claramente que hemos realmente perdido el paso en materia de educación técnica. Pues. Así es, senador. Este país que el señor Gore mostró una cosa inmensa, como este país la había hecho en materia de energía, no tiene técnicos que instalen los paneles solares suficientes. Tiene algunos probablemente, pero no suficientes. Entonces, la educación técnica ciertamente se ha quedado atrás. Eso es muy lamentable. Esas son las contradicciones que tenemos en el país, senador, porque en el país se protesta, pero se protesta con violencia. Y ha ido creciendo. ¿Cuál cree usted? Hay un problema de violencia que ciertamente es grave. Y no tiene tanto que ver con el mundo político,
no es que haya partidos que promuevan la violencia, es que hay una violencia en la sociedad que es muy fuerte, que tiene que ver más con formas de individualismo que con formas de colectivismo. Claro. Bueno, Entonces, esa es mire, las instituciones, entonces, que están reaccionando con esa violencia, porque tenemos, o es un Estado muy débil frente a las violencias civiles. don Orlando, en la prehistoria, usé el año pasado como a mediados de año, o sea, unos 4 meses antes del estallido social de octubre, una encuesta de alguna de estas empresas que hacen buenas encuestas, pero no recuerdo cuál fue, le pido excusas a sus autores, mostró que 1 de cada 3 jóvenes en Chile, o más de 1 de cada 3 jóvenes en Chile, opinaba que se podía obtener cosas por la violencia. Pasó completamente, no Una pasó filosofía un desapercibida. poco anarquista. Todo el mundo como es el ritmo de la sociedad hoy día, dijo, oh, qué terrible, durante 2 días, y después se olvidaron de ese asunto, se acordaron de eso en octubre. Hay jóvenes, yo diría que hay 2 tipos de jóvenes aquí. Los que creen que es posible obtener algo por la violencia, pero yo creo que más son los jóvenes que han perdido la esperanza en que esta sociedad les mejore realmente la vida. Y eso es el caldo cultivo del anarquismo, porque el anarquismo existe en nuestra juventud. Pero no digo que han llegado, no soy de esos que dicen, no, es que llegaron unos tipos que tenían ocultos y que enseñaron estas cosas a los jóvenes. No. Cuando el día que se decidió terminar de pagar que el Estado iba a pagar los subsidios de los colegios privados, en lugar de mejorar la educación pública, los jóvenes que se quedaron en la educación pública perdieron toda esperanza. No creen que la sociedad les vaya a dar nada. Obviamente creen que lo botaron al basurero simplemente. No, el disconformismo no justifica la violencia, obviamente. Pero también hay que hacer una mea culpa. ¿No? Sí. ¿Cree pero hay que hacer una culpa que en términos de los políticos tampoco vieron que eso, porque estaban viviendo también la vida de Vinci Pap. Ahora bien. En alguna medida sí tiene razón usted probablemente. Ahora, usted sabe que a mí como usted ha dicho, con justicia, en mi juicio, no me quejo del asunto. Y yo soy el último concertacionista, probablemente sí, pero de la concertación que me tocó a mí, pues. Yo de este país me fui el año 2005 y volví el 2015. Así y los fuegos del desamparo ya estaban encendidos, ¿ya? ¿Cree que hay un grupo de jóvenes que confunde el concepto de la manifestación y que la igualan a la manifestación violenta, por decirlo así, a los actos? No manifestación, quiero confundirla, a la manifestación con los actos violentos. No, yo creo que hay gente si hay jóvenes que dan rienda suelta a su frustración y a su indignación sin que tengan el estallido social, por eso es un estallido, no una revolución. Una revolución es decir, yo me voy a tomar el poder para esto, aunque sea utópico tomárselo, pero tiene un objetivo. Esto no tiene un objetivo. O sea, la destrucción del metro de Santiago no puede tener ningún objetivo, salvo destruir el metro de Santiago. Ni la quema de iglesias. ¿Por qué se hace eso? Yo diría que, mire, es bien interesante, yo me leo bastante, los textos anarquistas son interesantes, y hubo una discusión muy notable entre dos especialistas en esa área, una de las cuales dijo que este país lo habían destruido, que esto era el colmo, que no podía ser, y se consideró necesario dentro de los movimientos anarquistas responderle. Y la respuesta me pareció bien interesante. Es decir, mira, si lo que pasa es que estos jóvenes no es que quieran cambiar la sociedad sobre la base de la violencia. Lo que quieren es destruir la sociedad que les provocó las situaciones que están hoy día. Y eso es bien distinto, porque correcto, supone mirarse, o sea, yo abomino de la violencia, yo fui partidario de la ley antisaqueo, de la ley antibarricada, de todas esas cosas. Pero al mismo tiempo uno tiene que reflexionar un poco y decir cómo se llegó a esto. Cómo llegamos a una situación en que muchachos jóvenes se sientan viviendo en un mundo sin esperanza. Y la otra violencia... Que los políticos son los líderes y son los líderes en la sociedad, donde se tiene que ir encauzando también el disminuir la violencia. Pero ¿por qué los partidos políticos ha costado tanto que tengan que señalar con pelos y señales, valga la redundancia del buen chileno, y decir un no a la violencia? ¿Por qué no se han puesto de acuerdo, o porque hay partidos políticos más jóvenes que están de acuerdo con esa violencia? De acuerdo a su... Claro, y uno no quiere hacerles, los ve como posibles clientelas electorales que a lo mejor lo van a regañar, si no, pues eso ocurre además. Entonces. Ahora, mire, lo que pasa es que yo creo que aquí hay un tema de principio.
O sea, yo creo que el mejor político es aquel cuyos principios son conocidos y los aplica siempre. El que cambia con el que dice un día que no a la violencia y otro día que sí a la violencia porque le conviene, ese no pasa a ser respetable ni pasa a liderar nunca nada. A mí no, realmente, yo creo que esta sociedad no puede vivir con los niveles de violencia que tenemos hoy día. Correcto. Y hay que enfrentarlos. Y esa otra violencia... Pero mira, por favor, veamos un poco las críticas que se hicieron al ministro del Interior, que no voy a entrar al tema de la acusación constitucional, ¿no? Que dijo, ¿por qué no le había aplicado la ley antibarricada a los camioneros? ¿Y por qué no se la aplicó? Bueno, porque no la podía aplicar, porque para poder sacar esa ley, yo tuve que negociar que dijera que era el cierre total de una calle lo que era castigado, porque el total se exigió, porque yo dije, mire, que yo he visto hace pocos días atrás en la Plaza Italia un muchacho que iba con una bicicleta, con su mochila, con la comida, y le pegaron entre todos porque trató de pasar la barricada. Bueno. Entonces totalmente, no puede decir lo condenable que sea totalmente, ¿no? Ese joven debió haber pasado. Bueno, los camioneros dejaban pasar a los que no llevaban carga, bueno. Dejaban pasar a los que no, entonces claro, era estupendo, pero no podemos vivir del oportunismo, no podemos vivir del oportunismo que al final nos va a aplastar. O sea, si nosotros queremos una sociedad realmente democrática, tenemos que aprender la tolerancia. ¿Cómo es posible que alguien justifique el que a uno lo bajen del auto para que baile? Eso lo hacían los nazis. Usted sabe que existe esta leyenda, yo no sé, no tiene contenido histórico, de que los inventores de la música son los judíos, ¿no? Que la música se inventó se inventó en Israel. Entonces, imagínense que a los judíos, los nazis por ahí por el año 36, claro que los hacían bailar, pues. Los hacían bailar en la calle, los aplaudían y se mataban de la risa. ¿Cómo va a ser posible que jóvenes que están en la calle luchando por sus ideales permitan que ocurra una cosa así? Que a una persona se le obligue para poder hacer algo a hacer otra cosa. Por eso, eso tiene que ser combatido con energía. Claro, pero por eso se espera, senador, que todos los partidos políticos que funcionan en un Estado democrático hayan, ¿no es cierto?, y se hayan puesto de acuerdo en su conjunto para ir en contra de la violencia. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Cuando van, la justifican. De alguna manera, bueno, los jóvenes tienen que... Y al final, una justificación a la violencia. Estoy de acuerdo cuando dijo que tiene que hacerse con fuerza, tiene que ser con mucha... tenemos que ser muy vehementes en eso. Pero no lo vamos a resolver pegándole a los que están haciendo eso, ni tirando ganazas lacrimógenas ni cosas por el estilo. Tenemos que desarrollar un trabajo muy serio y muy fuerte para convencer a los jóvenes de que eso no es posible hacerlo. Claro. Ahora, hay muchas manos moras metidas en esto también. Pues, sí, ya lo creo. Pero, senador, usted tiene allá en su región también un problema fronterizo bastante grave. Sí. Que ver, ¿no es cierto?, con la gente indocumentada que llega. Y está también el famoso pasaporte laboral que está todavía, creo, ahí durmiendo en el Congreso. Y la pandemia también que se cree que viene desde la zona fronteriza y el costo también, no solo el recurso humano, sino que también financiero. Esto que se llama la visa de turismo laboral, sí, que no era tal, era injusta, pero se terminó ya, eso ya lo que está pendiente en el tema de inmigración son una cantidad de temas que aprobó el Senado y la Cámara rechazó, y tenemos comisión mixta, y el tema del llamado turismo laboral ya no está fuera. Yeah. Había sido inventado en el Senado, se rechazó en el Senado, por lo tanto no es una discrepancia con la Cámara, no hay que tratarlo más. Yeah. Yo creo que nosotros, el país tiene que entender algo. En Chile ha habido una fuerte ola migratoria y ha sido realmente muy complicado. Primero llegaron, como siempre, llegaron profesionales, entonces todos decían, pues si vienen a buscar empleo, y aquí hay mucho trabajo para médicos y para otra cosa. Hoy día en realidad está llegando gente de muy menores ingresos y de nacionalidades que no eran muy conocidas antes acá. Usted me habló de mi región. En mi región los peruanos y los bolivianos son como de la casa. Pues, nadie claro, es parte de... Llega peruano y boliviano. Chivope le dicen algunos divertidos, Chile, Perú, Bolivia. Esa es la realidad, y hemos vivido bien así, y mientras llegan y no llegan, el problema es más bien de los flujos migratorios. En los últimos meses ha llegado mucha gente que ha entrado toda ilegalmente, porque las fronteras están cerradas, y eso va a ser un gran problema de la ley migratoria. Sí. Porque se va a decir ya todos los que llegaron y se quedaron, vamos a ver cómo los arreglamos.
Pero ¿qué pasa con los que entraron por el lado de la cordillera, por el lado de la playa, por allá, por el desierto en Colchane? Eso realmente es un problema que va creciendo todos los días. Ayer, la semana pasada llegaron más de 160 indocumentados a Arica. Eso pasa todos los días. Llega mucho más a Iquique, ¿eh? Llega mucho más a Tarapacá que a Arica. Por lo que pasa por Bolivia. Senador, estamos casi al término. Sí. ¿Por qué el PPD, que son los primos y que pertenecen a Convergencia Progresista, PPD le voy a colocar si me permite que sean los primos del PS? Del PS, primo hermano. Primo hermano. ¿Por qué el PPD tiene como 4 o 5 candidatos a la presidencia y el Partido Socialista no tiene ninguno? Y usted bueno, yo sé porque el PPD tiene una generación interesante política, en la cual mucha gente probablemente ve ahora su oportunidad, así que yo eso no lo voy a cuestionar. Y usted no se puede cambiar, usted no se quiere cambiar al senador, y usted no se quiere cambiar al PPD para que lo nombren candidato a presidente, porque usted por muchos años ha dicho que está disponible. Tres partidos en la vida es suficiente. Ya, pero usted por muchos años ha dicho que está disponible para ser candidato a presidente. Perdón, ¿Y su partido decir lo siguiente, el Partido Socialista, no, es que no tiene, mire, pasa lo siguiente. Voy a remontarme más atrás. Van a ser ahora 5 años. En estos días van a ser 5 años. Yo dejé la agencia que llevaba el juicio de La Haya, el juicio con Bolivia, y anuncié que tenía interés en volver a la política porque sí pensaba postular en el Partido Socialista. Había un acuerdo de Congreso que me favorecía, en el sentido de que iba a haber una elección abierta entre todos los militantes para postular. Y yo seguí esa regla, como siempre. Y pocos meses después me enteré que ahora no iba a haber eso y que esto lo iba a elegir el Comité Central. Renuncié a mi candidatura, se votó por Alejandro Guillé, no hubo primarias, porque mi problema, yo decía, este no es un tema de que yo quiera hacer necesariamente. Yo creo que el Partido Socialista debe tener un candidato en la primaria, porque si no, no va a haber primaria. Y no hubo primaria, pues. No hubo primaria. Y no fue como usted sabe que no fue. Y este año, esta vez vamos para donde mismo. Todos tienen candidatos, todos tienen métodos, todos tienen mecanismos y nosotros todavía no sabemos cómo se va a elegir él o la candidata del Partido Socialista y estamos ya en octubre. Y hay un acuerdo de Congreso que dice que hay que elegirlos democráticamente, pero nadie dice cuándo va a ocurrir, cómo va a ocurrir, nadie dice dónde está la oficina y que hay que inscribirse. Pero en palabras simples, ¿a usted, senador, le gustaría ser presidente de la República o candidato a presidencia? Yo llevo, Camila, muchos años en política. Y la verdad es que yo elegí esto como profesión y nunca he dejado de cumplir las tareas que ella supone. Y por lo tanto, si corresponde, por cierto, lo haría. Ahora, si usted me pregunta, pero no le ha ido bien, sí me ha ido bien. La política me ha ido bien. Por lo menos, digamos que desde el punto de vista de la supervivencia, debe ser más o menos el más activo que está en circulación. No hay algunos un poquito mayores que yo. Pero yo sí estoy disponible. O dispuesto. Estoy más dispuesto. ¿Y por qué no le cambia la connotación? Estamos a 3.000 kilómetros de distancia. Y usted dijo en Osorno hoy día que se autoproclamó candidato a presidente socialista. ¿Qué le diría a su presidente Álvaro Izalde? No, yo le diría, mire, yo jamás me voy a autoproclamar, ahí me tiene que proclamar en mi partido. Ya. Si no me proclama mi partido, no voy a ser yo. Así que y ahí van a la primaria con los primos. Y además me tendría que poner, me tendría que proclamar precandidato, ¿ya? Porque ese es el que va a competir con los otros partidos para tener un solo candidato de todas las fuerzas de oposición que quieran incorporar. Ya, y en el sondeo que usted ha hecho, ¿tiene la real posibilidad entonces que el Partido Socialista lo nombre como candidato? Me está llevando a una cosa hipotética. ¿Qué pasaría si? No. Real, si usted ya ha sondeado el partido. Le voy a hacer una confesión. Ya. El 28 de agosto de 1973 yo salí del país por 10 días. Incluso llamé a mi padre por teléfono pero por 15 días. Llamé a mi padre por teléfono del aeropuerto porque era el día de San Agustín para felicitarlo y le dije a la vuelta nos tomamos un trago juntos, conversamos. No lo volví a ver hasta 7 años después, cuando estaba muriendo. Estuve 15 años fuera de mi país, entonces yo no hago conjeturas respecto de lo que nos ha pasado. Hago conjeturas respecto de lo que va a pasar nomás. Yo quiero que pase que haya una elección en el Partido Socialista. Ahora ahí veré qué es lo que hago. De pronto me gustan algunos de los candidatos, pues. Ya, porque hasta ahora todo el mundo habla, y usted lo sabe, y la prensa y todo, dice, ¿no es cierto?, que José Miguel Insulza es el candidato del Partido Socialista.
No. Hay otro que dice que tiene que ser Isabel Allende, que dice que no. Otro dice que tiene que ser Carlos Montes, que también dice que no. Bueno, Carlos Montes se está autoproclamando. Que sí. A lo mejor es el único que dice que sí. No, hagan las cosas como se tienen que hacer. Digan, mire, al 1 de febrero va a tener que haber un candidato, pero tenemos que tener un candidato y lo vamos a hacer de tal manera, o a la fecha que quieran. Pero háganlo, por favor, no sigamos lo mismo. Claro, senador, usted se compromete entonces cuando tenga eso ya a puertas, llamarnos o tener la misma conversación que tuvimos hoy día. La misma conversación para explicarles por qué sí o por qué no. Me parece. Senador, que Me le parece vaya un muy bien. compromiso al aire. Queremos agradecerle con mucho su tiempo, senador, una grata conversación de diversos temas que tuvimos hoy día. De verdad queremos agradecerle a 3.000 kilómetros de distancia su tiempo por estar hoy día con nosotros acá en Osorno, en Punto de Encuentro en Radio Sinergia. Que le vaya muy bien, senador, y cuídese. Camila, muchas gracias. Orlando también, que estén muy bien. Ha sido muy grata esta conversación y espero que sigamos viéndonos. Igualmente, senador, senador. Cuídese, Gracias, que esté muy bien. Y Y nosotros nos pasamos un poquito de la hora de cierre, pero está una buena conversación. Valía la sí, pena. valía absolutamente la pena, exacto. Con el senador José Miguel Insulza estuvimos conversando. Uno de los grandes políticos del país, Sí. con pro y contra, como cualquier político, pero Sí, hay que exacto. reconocer la franqueza de su profesionalismo político en el fondo que él tiene. Exacto. Nos vamos. Quedaron nos muchos reencontramos. temas, Sí, porque quedan es como, oye, es la historia andando, se conoce la historia, ha pasado por diversas partes y también por el resto del mundo. Tenemos que irnos sin antes recordarles que estuvimos con el gentil auspicio de nuestros amigos de El Piero Restaurante, que ya viene, pero cuando se termine la pandemia, y también de nuestros amigos de Imprenta Printus, porque imprimen al tiro. Al tiro, siguen imprimiendo el tiro a nuestros amigos de Imprenta Printus y del Piero Restaurante. Por favor, cuídese para poder volver a disfrutar las cosas tan ricas de la carta que siempre nos ha ofrecido del Piero Restaurante, que lo recordamos y nos da hambre a todos. Así. También estuvimos con nuestros amigos de Motorbell porque es el servicio multimarca de Osorno. Ellos son responsabilidad, confianza y sustentabilidad ambiental. 20 años de experiencia avalan su buen trabajo. Argomedo 732 en Osorno. Nos vamos. Nos vemos y nos escuchamos el lunes de nuevo. Y recordad que el próximo miércoles vamos a tener una interesante invitada. Doña Evelyn Matei. Sí, el miércoles 28, aquí en Punto de Encuentro. 18:30 vamos a estar conversando con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Otra buena conversación que se viene, ¿eh? Ya lo creo. Sí. Ya, nos vamos. Chao. Nos vemos, Pórtense que estén muy bien. Recuerden que Igual. mañana Expediente Sinergia y tenemos también repetición del Entre Torcas y en la tarde el programa Bluesero. La hora del blues a las 20 horas. Domingo, Expediente Sinergia a mediodía también. Ahora sí, chao. Chao. La tarde ya terminó, y ya que te informamos y contamos qué está pasando, y conversamos sobre lo que a todos nos interesa, es hora de descansar y encontrarnos en otra jornada con nuevos temas, nuevas ideas y nuevos invitados. Esto fue Punto de Encuentro. Síguenos acompañando con la mejor música en Radio Sinergia. Restaurante Del Piero, con 18 años de trayectoria y único en su categoría, te deleita con una amplia gama de pastas, carnes, pescados y mariscos, en un ambiente confortante y cálido para que puedas disfrutar del mejor restaurante Osorno. Del Piero, en Ejército 395, local 4, reservas al 64225677. Contamos con amplios estacionamientos. Te esperamos. Ven a seducir tu paladar en Restaurante Del Piero. En Osorno está el servicio multimarca que necesitas. Motorbelt, del Grupo Motoaventura. Te ofrecemos mantención y reparación de